Una pelea en la calle. Sí. Sinceramente, una persona normal, ¿cuánto te duraría? De verdad. Mira, te digo una cosa. Cuando yo, por ejemplo, salgo por la calle y noto a alguien con una energía un poco subida y todo, y es como que yo lo veo como un muñeco con tornillos, con todo, que imagínate, yo me conozco todas las llaves que existen en el mundo, ¿no? En el suelo es como, no sé. Entonces yo lo veo y digo, a ver, hijo mío, mira, te puedo dislocarte el brazo, romperte la pierna, el cuello, o sea, para mí no es nada raro, ¿sabes? Yo me peleo todos los días, nos vamos a pelear y tú te vas a morir de los nervios, y para mí yo peleo delante de miles de personas, me da completamente igual, ¿sabes lo que te digo? Es como, ¿en cuánto tiempo quieres que te acabe? O sea, ¿Qué quieres que te haga? Lo que ¿sabes? fuera. Una persona que no tiene un background, por mucho que se haya dado de hostias en la calle... Sí, eso no, hablamos de que no tenga background. No, que no. Sí. Una persona como puede ser yo, normal, alguien que sí, puede haberse dado... Pero a lo bruto. Sí. No habría ningún... O sea, cero. No hay chances de nada. Es imposible. No, o sea, si empezamos así, tipo, vale, vamos a pegar, que no ves que me vienen ahí por detrás y me saltan. Sí, claro. Así delante, ¿qué quieres que te haga? ¿Cómo quieres acabar tu noche? ¿Cómo quieres irte a dormir hoy? ¿Cómo quieres? Elígete. Es que claro, es eso. Tú dime, de otra forma no vale. Elígete lo que quieras. No, la verdad. Es la verdad, ¿no? Sí, es la verdad. Se está hablando de segundos. Si quisieras, de segundos. Sí. ¿Tienes miedo al estar en la calle, en la vida real? Porque yo siempre lo he comentado, la gente que sois buenos en MMA, sois armas letales, vosotros mismos lo sois. ¿Tienes miedo de hacer daño de verdad algún día a alguien? Eso es lo que yo cuando voy por la calle a veces y nunca he notado, gracias a Dios, siempre todo el mundo me ha tratado con respeto, yo a todo el mundo le trato súper bien también. Nunca he notado, ¿sabes? Esa energía. Pero si alguna vez lo sintiera, como es como... me da miedo porque, no sé, imagínate un puñetazo, de cuántos casos no has oído de gente que nunca ha peleado en su vida, le ha pegado un puñetazo a otro y lo ha matado. ¿Sabes? Yo digo, es que te doy un puñetazo, tú no sabes recibir el puñetazo, porque no es lo mismo que uno me da un puñetazo a mí, que yo sé recibir el puñetazo, tipo te giro la cabeza, me quito todo el peso del puñetazo, todo, pero tú no sabes hacerlo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor haces más fuerza contra mí y te mueres. Y yo no quiero ser un asesino ni quiero matar a nadie, por eso también es mi deber controlarme muchísimo más que los demás, que también es jodido, ¿sabes? Para mí, imagínate tener todo esto dormido dentro de mí, que te venga uno y y yo pensar dentro de mí, pero ¿qué quieres? ¿Sabes lo que te digo? Que... Claro. ¿Pero a ti te buscan? No. Porque, a ver, tienes que... O sea, a no ser que no te conozca nada, pero tienes que ser muy tonto. No. Pero muy tonto. No. De todos, decir, bueno, quiero ver, muchas hoy? veces alguno se pasa de simpático, ¿no? Que bueno, te eso viene, se ha pasado a todos. sí, la fama, que viene y tipo se crea y tal, y se te pone ahí, y es como, ¿sabes lo que te digo? Pero normalmente no, ¿sabes? También es como mi forma de ser yo con todo el mundo, como que intento como... Distante un poquito. Distante y amigable, ¿sabes lo que te digo? Conversación corta, amable. Y gracias. Y gracias. ¿Cómo llevas la fama? Bien. Porque mira, has dicho una cosa que suele pasar, que hay gente que con buena fe, no lo hace con mala fe, pero te coge muchas confianzas como si fueras su amigo. Sí. Y no te lo hace, no es un maldad, ¿eh? Exactamente. Pero te abraza, ¿qué pasa, jefe? ¿Qué tal, tío? Eres un crack. ¿Cómo lo recibes eso? Lo trato de entender, ¿sabes? Lo que te digo de... Para ellos es como que te ven por la tele, te ven, no sé, en todos lados así, y después te ven en persona y es como, wow, lo tengo aquí, ¿sabes lo que te digo? Entonces les entiendo, pero también como soy consciente de eso, intento como no ir en muchos sitios. Por ejemplo, el otro día fui a desayunar con mi hijo, entré en un sitio y era como entrar y de 10 mesas se han levantado 8 y me empezaron a venir y la gente como... Hay después muchos que ni siquiera te conocen, pero como ven que se hacen fotos contigo... Claro. ¿Pero tú quién eres? ¿Pero tú a qué te dedicas? Pero bueno, te echas una foto conmigo y luego le dices peleador y luego se van y vuelven, ¡ay, mi marido es un tal! Este es... Y era como con mi hijo de desayunar, le estaba dando la comida y yo como, pero por favor, puedo terminar de darle de comer, ¿sabes? Que porque con todo el mundo tienes que ser amable. Todo el mundo sin
querer te hace una entrevista. ¿Y cuándo es tu próxima pelea? ¿Y qué pasó con este? ¿Y qué pasó con tal? Y yo como, sí, esto es mi próxima pelea, todavía no lo sé. Ay, no sé, me pasó esto. Y así, imagínate, sientas, te vienen 20. Claro. Ya es como que hablar con 20 no es fácil, ¿sabes lo que te digo? Y es no. como que a veces se te hace pesado, a veces te da alegría, no sé, depende del día, ¿sabes lo que tú lo sabrás también? Sí, A tope de que saldrás y dirás, bueno, hoy me alegra que vengan, ¿sabes lo que te digo? Lo Hoy, que pasa es que también limitas un poco tu vida, yo creo. Ya no eres tonto y es lo que nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto, que ya yo hay sitios ya a los que no voy a ir. Eso y si voy, pues es porque, mira, se ha dado la circunstancia de que tengo que ir, pero no suelo ir. Exactamente. Claro. Yo hago lo mismo, que hay sitios que ya digo, mira, no voy. Pero para evitar a la gente, o sea, sí que es evitar, pero no es porque tengas rabia de esa gente, pero es que es muy complicado, realmente es desagradable a veces. Yo te digo, yo he ido a sitios y como que se me cola. ¿Sabes lo que te digo? De ir en algún sitio y ver una cola. ¿Sabes? Y digo, pero te haces una foto con uno, con dos y luego te viene un padre con 2 hijos, una foto, uno más, por favor, y otro más, y con todo el mundo hasta que no acabas, ¿sabes lo que te digo? Con todo el mundo, foto. Claro. Pero bueno, es parte de la vida, ¿sabes? También suerte de que estamos de este lado y no... Claro, ¿no? Y estamos en otra situación. Y más que va a venir, porque esto, ya te digo, esto es el inicio de... Claro, tú lo has dicho, tengo 26 años, o sea, que eres un chaval, es que parece que seas mayor y que lleves muchos más años en esto. Y tu 26 años en este deporte es súper joven. Sí, súper joven. Para las MMA, sí. Para estar a nivel top es súper joven. Sí. O sea, John Jones creo que fue un caso extrañísimo, que fue el campeón más joven y no sé, que tenía 23. Y eso es algo súper extraño. Es el número 1 en el mundo en todos los pesos. Pero lo que te digo... Yo empecé de aquí, ¿sabes lo que te digo? Yo cuando le hablaba a la gente de la UFC era como, ¿pero qué está hablando esto? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué coño es? Como decir ahora, quiero llegar a ser una estrella de fútbol americano, pero ¿cómo? Si no hay ni un estadio aquí de fútbol americano, no hay ni un equipo, ¿sabes? No hay ni uno jugador, ¿tú cómo vas a hacer? Pero mi mentalidad siempre ha sido... Si alguien lo ha hecho, yo también lo puedo hacer. Si nadie lo ha hecho, seré el primero en hacerlo.